La niebla se arremolinaba en la cima de la montaña como un velo grisáceo, difuminando los contornos de las rocas y los árboles desnudos que se alzaban como centinelas en el silencio. El viento, frío y cortante, silbaba entre las grietas del terreno, llevando consigo el aroma húmedo de la tierra y las hojas podridas. Daniel avanzaba con pasos cuidadosos, sus botas crujiendo contra el sendero pedregoso. Había subido esta montaña decenas de veces, pero hoy algo era diferente. El aire parecía cargado, como si la naturaleza misma contuviera el aliento, esperando algo. A sus 32 años, Daniel no era un hombre de muchas palabras. Sus ojos, de un castaño profundo, cargaban una sombra que no explicaba a nadie. Hace 2 años, la muerte de su hermano menor, Lucas, en un accidente de coche lo había roto. Desde entonces, las montañas se habían convertido en su refugio, un lugar donde el peso de la culpa no lo aplastaba del todo. Cada paso en la roca, cada jadeo en el aire enrarecido, era una forma de expiar lo que no podía cambiar. Pero hoy, la montaña no le ofrecía consuelo. Había algo en el ambiente, una tensión que lo mantenía alerta. El sol apenas lograba atravesar el manto de nubes, proyectando una luz opaca que hacía que las sombras danzaran en el suelo. Daniel ajustó la mochila en sus hombros y se detuvo para tomar un sorbo de agua de su cantimplora. Fue entonces cuando lo escuchó, un gemido débil, casi imperceptible, que se deslizó entre el susurro del viento. Se quedó inmóvil, con la cantimplora a medio camino de sus labios, y aguzó el oído. Allí estaba de nuevo, un sonido desgarrador, como el lamento de algo vivo pero herido. ¡Qué demonios!, murmuró para sí mismo, su voz áspera rompiendo el silencio. Guardó la cantimplora y avanzó hacia el origen del sonido, sus botas deslizándose ligeramente sobre las piedras sueltas. El gemido venía de un pequeño claro a unos metros, donde el sendero se bifurcaba hacia un risco. Al acercarse, vio un movimiento entre las rocas, una forma oscura, temblorosa, que intentaba arrastrarse hacia la sombra de un arbusto seco. Era un perro. Un viralata de pelaje negro y desgreñado, con manchas de tierra y sangre seca adheridas a su cuerpo. Una de sus patas delanteras colgaba torpemente, claramente rota, y su cuerpo estaba cubierto de cicatrices que contaban una historia de sufrimiento. Los ojos del animal, de un ámbar brillante, lo miraron con una mezcla de miedo y desafío. Daniel se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. Nunca había visto un perro en esta parte de la montaña. Este lugar era demasiado remoto, demasiado hostil para que un animal sobreviviera solo. Tranquilo, pequeño, dijo en voz baja, agachándose lentamente para no asustarlo. No voy a hacerte daño, el perro gruñó, un sonido gutural que resonó en el claro. Sus orejas se echaron hacia atrás, y su cuerpo se tensó, listo para huir a pesar de su evidente dolor. Daniel levantó las manos, mostrando las palmas vacías, como si eso pudiera convencer al animal de sus intenciones. Pero el perro no estaba dispuesto a confiar. Con un movimiento torpe, se giró y comenzó a cojear hacia el borde del claro, hacia el risco que se alzaba sobre un barranco profundo. «Espera», gritó Daniel, su voz resonando en las rocas. No sabía por qué sentía esa urgencia, pero algo en los ojos del perro lo había atrapado. Era como si viera un reflejo de su propio dolor, de su propia lucha por seguir adelante. Sin pensarlo 2 veces, corrió tras él, sus botas patinando en el terreno desigual. El perro, a pesar de su pata rota, se movía con una agilidad sorprendente, impulsado por el miedo. Sus garras arañaban las rocas mientras se deslizaba entre los arbustos, dejando un rastro de sangre fresca en el suelo. Daniel maldijo entre dientes mientras saltaba sobre una raíz expuesta. La niebla se espesaba, y el risco estaba cada vez más cerca. Si el perro llegaba al borde, no habría forma de salvarlo. El barranco era profundo, con paredes escarpadas que caían hacia un arroyo invisible en la oscuridad. La idea de perder al animal, de dejar que ese destello de vida se apagara, lo golpeó como un puñetazo en el pecho. «Vamos, pequeño, no hagas esto», jadeó, acelerando el paso. Sus pulmones ardían por el esfuerzo, y el sudor le escocía en los ojos. El perro, al que en su mente ya había comenzado a llamar sombra por su pelaje oscuro y su habilidad para deslizarse entre las sombras, se detuvo al borde del risco. Sus patas temblaban, y su mirada se alternaba entre Daniel y el abismo. Por un instante, pareció dudar,
como si una parte de él quisiera rendirse al hombre que lo perseguía. Tranquilo, Sombra, dijo Daniel, deteniéndose a unos metros. Su voz era suave, casi suplicante. No tienes que huir. Puedo ayudarte. El perro lo miró, sus ojos ámbar brillando con una intensidad que hizo que Daniel contuviera el aliento. Había algo en esa mirada, una mezcla de desesperación y desafío, como si el animal estuviera evaluando si valía la pena confiar en un humano después de todo lo que había sufrido. Daniel dio un paso adelante, lentamente, con la mano extendida. El perro gruñó de nuevo, pero esta vez el sonido fue más débil, casi un lamento. De repente, un crujido resonó en el bosque detrás de ellos. Una rama rota, un movimiento en la niebla. Sombra giró la cabeza, sus orejas erguidas, y el pánico volvió a apoderarse de él. Antes de que Daniel pudiera reaccionar, el perro dio un salto hacia adelante, directo al borde del risco. El tiempo pareció detenerse. Daniel gritó, su voz quebrándose en el aire frío, mientras veía al animal desaparecer en la oscuridad del barranco. No. El eco de su grito resonó en la montaña, mezclado con el silbido del viento. Corrió al borde, su corazón latiendo desbocado, y miró hacia abajo. La niebla ocultaba el fondo del barranco, pero podía distinguir un movimiento débil entre las rocas. Sombra estaba allí, inmóvil, su cuerpo oscuro apenas visible contra el suelo pedregoso. Daniel no lo pensó. Se quitó la mochila y la dejó caer al suelo, buscando en su interior una cuerda y un gancho que siempre llevaba para emergencias. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por la adrenalina que corría por sus venas. No podía dejar que el perro muriera. No después de haberlo visto, de haber sentido esa conexión inexplicable. Lucas, su hermano, siempre había amado a los animales. Había rescatado gatos callejeros, pájaros heridos, incluso un zorro una vez. Si estuviera aquí, no dudaría. Daniel tampoco lo haría. Voy por ti, Sombra, murmuró, asegurando la cuerda a una roca firme. El descenso sería peligroso, especialmente con la niebla y las rocas resbaladizas, pero no había otra opción. Mientras se preparaba, su mente volvió a Lucas. Recordó su risa, su manera de encontrar luz incluso en los días más oscuros. Siempre hay algo que vale la pena salvar, Dani, le había dicho una vez, mientras curaba a un pájaro con un ala rota. Ahora, Daniel sentía que esas palabras lo guiaban, como si su hermano estuviera allí, empujándolo a seguir adelante. El barranco era más profundo de lo que esperaba. La cuerda quemaba sus manos mientras descendía, y las rocas afiladas amenazaban con cortarlo con cada movimiento. La niebla lo envolvía, haciendo que cada paso fuera un acto de fe. Finalmente, sus botas tocaron el suelo, y corrió hacia Sombra. El perro yacía sobre un lecho de hojas y piedras, su respiración débil pero constante. La pata rota estaba torcida en un ángulo antinatural, y la sangre manchaba su pelaje, pero seguía vivo. Tranquilo, amigo, susurró Daniel, arrodillándose junto a él. Sombra abrió los ojos, y por un momento, no gruñó. Solo lo miró, como si entendiera que este hombre era su única esperanza. Daniel sintió un nudo en la garganta. No sabía cómo, pero iba a salvar a este perro. Lo envolvió cuidadosamente en su chaqueta, ignorando los gemidos de dolor del animal, y lo ató con la cuerda para subir juntos. La subida fue agotadora, cada músculo de su cuerpo gritando por el esfuerzo. La niebla comenzaba a disiparse, revelando un cielo gris que prometía lluvia. Cuando finalmente llegó al borde del risco, Daniel cayó de rodillas, jadeando, con Sombra aún en sus brazos. El perro estaba débil, pero sus ojos seguían fijos en él, como si le agradeciera en silencio. Sin embargo, no había tiempo para descansar. Mientras Daniel recuperaba el aliento, un sonido nuevo rompió el silencio de la montaña, un aullido lejano, profundo y gutural, que hizo que Sombra levantara la cabeza con un gemido de miedo. No era el viento. No era un lobo. Era algo más, algo que acechaba en la niebla. Daniel apretó a Sombra contra su pecho, su corazón acelerado. ¿Qué estaba buscando a este perro? Y, lo más importante, ¿por qué? La oscuridad se cernía sobre el barranco como un manto pesado, roto solo por el tenue resplandor de la luna que luchaba por filtrarse a través de la niebla. Daniel, con el cuerpo entumecido por el frío y el esfuerzo, sostenía a Sombra envuelto en su chaqueta,
el calor del perro contra su pecho era lo único que lo mantenía anclado a la realidad. El aullido que había resonado en la distancia aún reverberaba en su mente, un eco inquietante que parecía venir de todas partes y de ninguna. No había tiempo para detenerse a pensar. El barranco era un lugar expuesto, y Sombra, con su pata rota y su respiración entrecortada, necesitaba refugio. Daniel se puso de pie, tambaleándose bajo el peso del animal. Sus botas resbalaban en las rocas húmedas, y cada paso era una lucha contra el terreno traicionero. El aire olía a musgo y a tierra removida, con un dejo metálico que le recordaba la sangre seca en el pelaje de Sombra. El perro gemía suavemente, un sonido que desgarraba el corazón de Daniel. No podía permitirse perderlo, no después de haberlo visto saltar al vacío y sobrevivir. Había algo en esos ojos ámbar, una chispa de resistencia que lo obligaba a seguir adelante. «Vamos, pequeño, aguanta», murmuró, ajustando la chaqueta para cubrir mejor al perro. La tela estaba áspera por la suciedad, pero ofrecía algo de protección contra el viento helado que comenzaba a soplar con más fuerza. Daniel buscó con la mirada un lugar donde resguardarse. A lo lejos, entre las sombras de los árboles retorcidos, divisó una cueva poco profunda, apenas un hueco en la pared rocosa del barranco. No era ideal, pero sería suficiente para pasar la noche. El descenso hacia la cueva fue lento y doloroso. Las raíces expuestas se enredaban en sus botas, y las piedras sueltas rodaban bajo sus pies, amenazando con hacerlo caer. Sombra, aunque débil, parecía percibir la urgencia. Sus ojos seguían cada movimiento de Daniel, y en un momento, cuando una rama crujió bajo su peso, el perro gruñó suavemente, como si quisiera advertirle. Daniel sonrió a pesar de la situación, una sonrisa cansada pero genuina. «Eres un luchador, ¿verdad?», dijo, su voz apenas un susurro en la penumbra. Dentro de la cueva, el aire era húmedo y olía a moho, pero al menos estaba protegido del viento. Daniel depositó a Sombra con cuidado sobre un lecho de hojas secas que encontró en un rincón. El perro gimió de nuevo, su cuerpo temblando mientras intentaba encontrar una posición cómoda. Daniel se arrodilló a su lado, examinando la pata rota bajo la luz tenue de su linterna. La herida era grave, el hueso estaba expuesto en un ángulo antinatural, y la piel alrededor estaba hinchada y enrojecida. Pero lo que más llamó su atención fue una cicatriz en el lomo de Sombra, una marca en forma de herradura que parecía antigua, como si alguien hubiera grabado su crueldad en la piel del animal. «¿Quién te hizo esto?», murmuró Daniel, pasando los dedos con cuidado sobre la cicatriz. Sombra lo miró, sus ojos brillando en la oscuridad, pero no gruñó. Por primera vez, parecía aceptar su presencia, aunque fuera con cautela. Daniel sintió un nudo en la garganta. No era solo la herida física lo que lo conmovía, era la historia que ese cuerpo maltrecho cargaba, una historia de abandono y dolor que resonaba con su propia culpa. Sacó de su mochila un botiquín de primeros auxilios y comenzó a limpiar la pata de Sombra con una gasa empapada en antiséptico. El perro se tensó, pero no se resistió. «Lo sé, duele», dijo Daniel, su voz suave, casi como si hablara con un niño. «Pero tenemos que mantener esto limpio, ¿de acuerdo? No voy a dejar que te pase nada». Mientras trabajaba, su mente divagó hacia Lucas. Su hermano siempre había tenido un don para conectar con los animales. Daniel recordaba un verano en el que Lucas había encontrado un perro callejero en las afueras de su pueblo. Era un animal flaco, con el pelaje apelmazado y una desconfianza que lo hacía gruñir a cualquiera que se acercara. Pero Lucas no se rindió. Día tras día, le llevaba comida, hablaba con él, se sentaba a unos metros y simplemente esperaba. «Paciencia, Dani», le decía con una sonrisa. «Todo lo que está roto puede sanar, solo hay que darle tiempo». Esas palabras resonaban ahora en la cueva, mientras Daniel vendaba la pata de Sombra con cuidado. «Lucas te habría adorado», dijo en voz alta, sin esperar respuesta. Pero Sombra lo miró, su cabeza ladeada, como si entendiera. Por un momento, el silencio entre ellos fue cálido, un refugio dentro del refugio. El frío comenzaba a calar sus huesos, y Daniel sabía que necesitaba encender una fogata. Recogió ramas secas de los alrededores, moviéndose con cuidado para no dejar a Sombra solo demasiado tiempo. El perro lo seguía con la mirada, sus ojos ámbar brillando como brasas en la oscuridad. Cuando finalmente logró encender una pequeña fogata, el calor llenó la cueva, y las sombras danzaron en las paredes rocosas.
Daniel se sentó junto a Sombra, sacando una barra de energía de su mochila. Partió un pedazo y lo ofreció al perro, que lo olfateó con cautela antes de aceptarlo. Buen chico, dijo, sonriendo. El simple acto de ver a Sombra comer, aunque fuera un bocado, le dio esperanza. Pero esa esperanza se desvaneció cuando otro aullido atravesó la noche, más cercano esta vez. Daniel se puso rígido, su mano deteniéndose en el pelaje del perro. No era un lobo, estaba seguro. El sonido tenía algo humano, algo deliberado, como un llamado. Sombra levantó la cabeza, sus orejas erguidas, y un gruñido bajo escapó de su garganta. Tranquilo, susurró Daniel, aunque su propio corazón latía con fuerza. Miró hacia la entrada de la cueva, donde la niebla se arremolinaba como un espectro. La fogata proyectaba sombras largas, y por un momento, creyó ver un movimiento fuera, una silueta que desapareció tan rápido como apareció. Sacó su cuchillo de monte de la mochila, el metal frío en su mano. No sabía que estaba allá afuera, pero no iba a dejar que se acercara a Sombra. El perro, como si percibiera su tensión, se arrastró un poco más cerca de él, su cuerpo temblando pero firme. Daniel lo miró, sorprendido. Tú y yo, pequeño, dijo, su voz cargada de determinación. Vamos a salir de esta juntos. La noche se alargó, cada crujido en el bosque haciéndolo saltar. Habló con Sombra para mantenerse despierto, contándole historias de su infancia, de las veces que él y Lucas subían a las colinas a buscar aventuras. Siempre decía que éramos exploradores, dijo, riendo suavemente. Decía que algún día encontraríamos un tesoro. No sé si tú eres un tesoro, Sombra, pero definitivamente eres algo especial. El perro lo escuchaba, su respiración más estable ahora, aunque seguía débil. Daniel revisó la venda, asegurándose de que estuviera firme. Mientras lo hacía, sus dedos rozaron algo en el pelaje de Sombra, algo duro y frío. Frunció el ceño y apartó el pelo con cuidado, revelando un pequeño objeto atrapado en el pelaje cerca del cuello, un fragmento de collar roto, con una inscripción borrosa grabada en el cuero gastado. La luz de la fogata apenas alcanzaba para leer, pero Daniel distinguió las palabras, propiedad de, seguidas de algo ilegible, desgastado por el tiempo. ¿Qué es esto?, murmuró, sosteniendo el fragmento entre sus dedos. Sombra lo miró, sus ojos brillando con algo que parecía memoria, o tal vez miedo. Daniel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Este perro no era un simple callejero. Había una historia detrás de él, una que lo había llevado a esta montaña, herido y solo. Y ahora, alguien o algo lo estaba buscando. El aullido resonó de nuevo, más cerca, un sonido que heló la sangre en sus venas. Daniel apretó el cuchillo y se acercó más a Sombra, dispuesto a protegerlo a cualquier costo. La niebla fuera de la cueva parecía más densa ahora, como si ocultara algo que acechaba, esperando el momento para atacar. ¿Qué secretos guardaba Sombra? Y, más importante aún, ¿qué estaba dispuesto a hacer Daniel para mantenerlo a salvo? La cueva era un refugio frágil contra la noche, con el resplandor titilante de la fogata proyectando sombras que parecían moverse con vida propia en las paredes húmedas. Daniel permanecía sentado junto a Sombra, el cuchillo aún en su mano, sus ojos fijos en la entrada donde la niebla se arremolinaba como un río de humo. El aullido que había resonado minutos antes se había desvanecido, pero su eco seguía vibrando en su pecho, un recordatorio de que no estaban solos en la montaña. Sombra, aunque débil, mantenía las orejas erguidas, su cuerpo tenso como si también percibiera la amenaza invisible que acechaba en la oscuridad. El fragmento de collar que Daniel había encontrado entre el pelaje del perro descansaba ahora en su palma, el cuero gastado áspero contra su piel. Las palabras, propiedad de, estaban grabadas con una precisión que sugería algo más que un simple dueño cariñoso. La inscripción borrosa que seguía era ilegible, pero la sola idea de que alguien hubiera reclamado a Sombra como propiedad hacía que un nudo de rabia se formara en el estómago de Daniel. Miró al perro, cuyos ojos ámbar lo observaban con una mezcla de cautela y algo que, por primera vez, parecía confianza. No eres propiedad de nadie, ¿verdad, pequeño?, susurró, deslizando el fragmento de collar en su bolsillo. Sombra inclinó la cabeza, como si entendiera, y dejó escapar un leve gemido. El frío de la cueva comenzaba a calar sus huesos, y Daniel sabía que no podían quedarse allí mucho tiempo. La pata rota de Sombra necesitaba atención médica adecuada,
y los aullidos en la distancia no eran una buena señal. Se puso de pie, revisando su mochila en busca de un mapa rudimentario que siempre llevaba. La montaña era vasta, pero había un sendero que descendía hacia un bosque denso al pie del barranco. Si lograban llegar allí antes del amanecer, podrían encontrar un lugar más seguro para descansar. Pero moverse con Sombra en su estado sería un desafío. «Vamos a salir de aquí, amigo», dijo, arrodillándose junto al perro. Con cuidado, lo envolvió de nuevo en su chaqueta, asegurándose de no presionar la pata herida. Sombra gruñó suavemente, pero no se resistió, permitiendo que Daniel lo levantara. El peso del perro era mayor de lo que esperaba, y cada paso hacia la entrada de la cueva era una prueba de resistencia. La niebla se había espesado, y el bosque más allá parecía un laberinto de sombras y siluetas retorcidas. Daniel ajustó la linterna en su cabeza, el haz de luz cortando la oscuridad como un cuchillo. El descenso por el barranco fue lento, con el terreno resbaladizo por la humedad de la noche. Las raíces expuestas y las rocas sueltas hacían que cada paso fuera un riesgo. Daniel mantenía a Sombra cerca de su pecho, sus brazos temblando por el esfuerzo. El perro, aunque débil, parecía alerta, sus orejas moviéndose ante cada crujido en el bosque. De repente, un nuevo sonido rompió el silencio, un roce, como botas aplastando hojas secas, seguido de un murmullo lejano. Daniel se detuvo, su corazón acelerándose. No era un animal. Eran pasos humanos. «¿Quién anda ahí?», gritó, su voz resonando en el bosque. No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz y el susurro del viento. Sombra gruñó, un sonido bajo y gutural que hizo que los vellos en la nuca de Daniel se erizaran. Ajustó su agarre sobre el perro y aceleró el paso, la linterna iluminando un sendero apenas visible entre los árboles. El bosque era denso, con ramas que se entrelazaban como dedos esqueléticos, y el aire estaba cargado de un olor a tierra húmeda y algo más, algo metálico que no podía identificar. Tras lo que pareció una eternidad, el terreno comenzó a nivelarse, y el bosque se abrió en un claro rodeado de pinos altos. Daniel se detuvo para recuperar el aliento, depositando a Sombra con cuidado sobre una cama de agujas de pino. El perro lo miró, su respiración agitada pero constante. «Buen chico», dijo Daniel, acariciando su cabeza con suavidad. Por primera vez, Sombra no se apartó, dejando que los dedos de Daniel rozaran su pelaje áspero. Era un pequeño gesto, pero para Daniel significaba todo. Este perro, herido y asustado, comenzaba a confiar en él. Sacó su radio portátil de la mochila, un dispositivo viejo pero funcional que siempre llevaba en sus excursiones. Ajustó la frecuencia, esperando contactar con algún guarda forestal o excursionista cercano. «Aquí Daniel Vargas, estoy en el sector norte de la montaña, cerca del barranco de los Pinos. Tengo un perro herido. ¿Alguien copia?». La estática crepitó en respuesta, pero tras unos segundos, una voz grave y cansada se filtró a través del altavoz. «Aquí el guarda forestal Morales». «Te copio, Vargas». «¿Un perro, dices?». «No hay muchos animales domésticos en esa zona». «¿Estás seguro de que estás solo?». La voz del hombre tenía un tono de preocupación que hizo que Daniel frunciera el ceño. «No estoy seguro de nada», respondió, mirando a Sombra. «Lo encontré herido, con una pata rota. Parece que alguien lo lastimó antes. Y, creo que alguien podría estar siguiéndonos». Hubo una pausa larga, llena de estática. «Escucha, Vargas», dijo Morales finalmente. «Hay rumores de cazadores furtivos en la montaña. Gente que no está buscando venados, sino algo más específico. Si ese perro es lo que creo, no está seguro ahí. Dirígete al puesto de vigilancia al este del bosque. Te encontraré allí al amanecer». «¿Cazadores furtivos?», preguntó Daniel, su voz tensa. «¿Qué quieren con un perro?». «No es solo un perro», respondió Morales, su tono grave. «No puedo explicarlo por radio. Solo muévete rápido. Y ten cuidado». La comunicación se cortó, dejando a Daniel con más preguntas que respuestas. Miró a Sombra, que lo observaba con esos ojos ámbar que parecían guardar un secreto. ¿Qué tenía este perro que lo hacía tan importante? La cicatriz en forma de herradura, el fragmento de collar, los aullidos en la noche. Todo apuntaba a una historia más grande,
una que Daniel no estaba seguro de querer descubrir. Se puso de pie, dispuesto a continuar, cuando algo en el suelo captó su atención. Bajo la luz de la linterna, vio huellas frescas en la tierra húmeda, no muy lejos de donde estaba Sombra. No eran de un animal. Eran huellas de botas, grandes y profundas, como si alguien hubiera estado allí, observando desde las sombras. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ajustó la linterna, buscando más pistas, y encontró un rastro que se adentraba en el bosque. Las huellas eran recientes, la tierra aún húmeda donde habían pisado. Alguien estuvo aquí, murmuró, su voz apenas audible. Sombra gruñó de nuevo, sus ojos fijos en la oscuridad más allá del claro. Daniel se arrodilló junto al perro, revisando el fragmento de collar que había guardado en su bolsillo. Lo acercó a la luz, intentando descifrar la inscripción borrosa. Las letras eran difíciles de distinguir, pero pudo leer un nombre parcial, C. Los. ¿Era el nombre del dueño? ¿O de alguien más? No tuvo tiempo de pensar. Un crujido cercano, como una rama rota bajo un pie descuidado, lo hizo girar. La linterna iluminó los árboles, pero no había nada, solo sombras que parecían moverse con el viento. O tal vez no era el viento. Daniel levantó a Sombra con cuidado, ignorando el dolor en sus brazos. No sé quién eres ni qué quieres, dijo en voz alta, dirigiéndose a la oscuridad, pero no te vas a llevar a este perro. El bosque permaneció en silencio, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Daniel comenzó a caminar, siguiendo el sendero que Morales había mencionado, con Sombra en sus brazos y el cuchillo listo en su cinturón. El perro, aunque herido, parecía más alerta ahora, sus orejas moviéndose ante cada sonido. Por primera vez, Daniel notó que Sombra no intentaba escapar. En cambio, se mantenía cerca, su cuerpo pegado al suyo, como si entendiera que estaban juntos en esto. El amanecer estaba aún lejos, y el bosque parecía cerrarse a su alrededor, los árboles como guardianes silenciosos de un secreto que Daniel apenas comenzaba a comprender. Las huellas, los aullidos, el collar. Todo apuntaba a que Sombra no era un simple callejero. Pero, ¿qué era? Y, más importante aún, ¿quién lo quería de vuelta con tanta desesperación? El amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo de un gris pálido, pero la luz no lograba penetrar el denso dosel de árboles que rodeaba a Daniel y Sombra. El bosque, con su aroma a pino húmedo y tierra removida, parecía contener el aliento, como si supiera que algo acechaba entre las sombras. Daniel avanzaba con pasos cautelosos, sosteniendo a Sombra en sus brazos. El perro, aunque débil, mantenía la cabeza erguida, sus ojos ámbar escudriñando la penumbra como si pudiera ver lo que Daniel no. Las huellas de botas que había encontrado en el claro aún lo perseguían, un recordatorio de que alguien lo seguía, alguien que quería a Sombra, o tal vez algo más. El fragmento de collar que Daniel había guardado en su bolsillo pesaba más de lo que debería, no por su tamaño, sino por lo que representaba. Propiedad de C. Los. Las letras borrosas eran un enigma, pero la palabra, propiedad, lo llenaba de una furia sorda. Sombra no era un objeto, no era algo que alguien pudiera reclamar. Cada gemido del perro, cada mirada de esos ojos brillantes, le decía a Daniel que este animal había luchado demasiado para ser reducido a una posesión. Pero, ¿quién era Carlos? ¿Y por qué alguien estaba dispuesto a rastrear a un perro herido hasta el corazón de esta montaña? El sendero que Morales, el guarda forestal, había mencionado en la radio era apenas visible, una línea de tierra aplastada entre raíces y rocas. Daniel ajustó su agarre sobre Sombra, cuyos temblores eran menos frecuentes ahora, aunque su pata rota seguía siendo una preocupación. La venda improvisada que Daniel había colocado en la cueva estaba manchada de sangre, y sabía que necesitaba encontrar ayuda pronto. El puesto de vigilancia estaba aún a varias horas, y el peso del perro, combinado con el cansancio que le quemaba los músculos, hacía que cada paso fuera una prueba de voluntad. Solo un poco más, pequeño, susurró, su aliento formando nubes en el aire frío. Sombra lo miró, y por un momento, Daniel juró que el perro asintió, como si entendiera. Ese pequeño gesto, tan humano en su simplicidad, le dio fuerzas para seguir. Recordó a Lucas, su hermano, y como solía decir que los animales entendían más de lo que la gente creía. Solo hay que escucharlos, Dani, le decía, mientras acariciaba a un gato callejero que se había convertido en su sombra.
Ahora, Daniel sentía que Sombra era su responsabilidad, un eco de las lecciones de su hermano que aún resonaban en su corazón. El sendero comenzó a descender hacia un valle donde el bosque se abría ligeramente, revelando un río que rugía con furia. El agua, turbia por la lluvia reciente, chocaba contra las rocas, enviando espuma blanca al aire. El sonido era ensordecedor, un rugido constante que ahogaba cualquier otro ruido del bosque. Daniel se detuvo en la orilla, su linterna iluminando la corriente. El río era ancho, demasiado para cruzarlo a pie, y no había ningún puente a la vista. La única opción era un tramo de rocas resbaladizas que sobresalían del agua, formando un camino precario hacia la otra orilla. «Maldita sea», murmuró, mirando a Sombra. El perro, como si percibiera el desafío, dejó escapar un gemido bajo, pero no apartó la mirada. Daniel sabía que no podía cargar al perro y cruzar al mismo tiempo, las rocas eran demasiado inestables, y un solo paso en falso los enviaría a ambos a la corriente helada. Pero dejar a Sombra atrás no era una opción. No con las huellas de botas frescas en su mente, ni con el eco de los aullidos que aún lo perseguían. «Vamos a hacer esto juntos, ¿de acuerdo?», dijo, arrodillándose junto al perro. Con cuidado, lo depositó en el suelo, asegurándose de que la pata herida no tocara la tierra. Sombra lo miró, sus orejas erguidas, como si esperara instrucciones. Daniel sacó la cuerda de su mochila y la ató alrededor de su cintura, creando un arnés improvisado para el perro. «Si tú no puedes caminar, yo te llevaré», dijo, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. El primer paso sobre las rocas fue un desafío. El musgo resbaladizo hacía que sus botas patinaran, y el rugido del río llenaba sus oídos, ahogando cualquier otro sonido. Daniel avanzó lentamente, con Sombra atado a su espalda, el peso del perro tirando de sus hombros. Cada roca era una prueba, cada movimiento un riesgo. El agua helada salpicaba sus piernas, empapando sus pantalones y enviando escalofríos por su cuerpo. Sombra, aunque claramente incómodo, permanecía quieto, sus garras arañando ligeramente la chaqueta de Daniel como si intentara aferrarse. A mitad del camino, una roca cedió bajo su pie, y Daniel perdió el equilibrio. Su cuerpo se inclinó peligrosamente hacia el agua, y por un instante, pensó que caerían. Pero Sombra, con un movimiento instintivo, se inclinó hacia el lado opuesto, equilibrando el peso. Daniel recuperó el control, su corazón latiendo desbocado. «Buen chico», jadeó, riendo a pesar de la adrenalina. «Me salvaste, pequeño». Cuando finalmente alcanzó la otra orilla, Daniel cayó de rodillas, jadeando. Desató a Sombra con cuidado y lo depositó en el suelo, revisando la venda de su pata. El perro lo miró, y por primera vez, lamió su mano, un gesto pequeño pero tan inesperado que Daniel sintió que sus ojos se humedecían. «Tú y yo hacemos un buen equipo, ¿verdad?», dijo, acariciando la cabeza de Sombra. El perro inclinó la cabeza hacia su mano, buscando más contacto, y Daniel sintió que algo dentro de él se rompía, una barrera que había construido desde la muerte de Lucas. Este perro, con su cuerpo herido y su espíritu indomable, le estaba enseñando a volver a sentir, pero no había tiempo para detenerse. El bosque al otro lado del río era más denso, con árboles que se alzaban como torres oscuras, sus ramas entrelazadas bloqueando la luz del amanecer. Daniel se puso de pie, dispuesto a continuar, cuando un movimiento en la orilla opuesta llamó su atención. Apagó la linterna y se agachó, escondiéndose detrás de un tronco caído. A través de la niebla, vio una figura, alta y envuelta en una chaqueta oscura, parada donde él había estado minutos antes. La figura miraba el río, inmóvil, como si supiera que alguien había cruzado. Daniel contuvo el aliento, su mano apretando el cuchillo en su cinturón. Sombra gruñó suavemente, pero Daniel lo silenció con una caricia. La figura se quedó allí unos segundos más, luego se giró y desapareció entre los árboles, como si nunca hubiera estado. Daniel esperó, su corazón latiendo con fuerza, hasta estar seguro de que estaban solos. «No nos van a encontrar», susurró a Sombra, aunque no estaba seguro de si lo decía para tranquilizar al perro o a sí mismo. Levantó al animal con cuidado y continuó por el sendero, siguiendo las instrucciones de Morales hacia el puesto de vigilancia. Mientras caminaba, su mente volvió al fragmento de collar. Lo sacó de su bolsillo, examinándolo bajo la luz tenue del amanecer. La inscripción, propiedad de C. Los, seguía siendo un misterio,
Pero ahora notó algo más, un pequeño símbolo grabado en el cuero, un círculo con una línea curva en su interior, como una luna creciente. No sabía qué significaba, pero algo en ese símbolo le resultaba inquietante, como si lo hubiera visto antes, aunque no podía recordar dónde. El bosque comenzó a abrirse, revelando un claro donde el sol finalmente lograba filtrarse, bañando la hierba en un tono dorado. Daniel depositó a Sombra en el suelo, permitiéndole descansar mientras él sacaba su cantimplora. El perro cojeaba menos ahora, aunque la pata rota seguía siendo un problema. Daniel le ofreció agua, sosteniendo la cantimplora mientras Sombra lamía con cuidado. «Eres más fuerte de lo que pareces», dijo, sonriendo. Pero su sonrisa se desvaneció cuando notó algo en la hierba, a pocos metros de ellos, otro fragmento de collar, idéntico al que llevaba Sombra, pero con una inscripción más clara. Propiedad de Carlos V, seguido del mismo símbolo de la luna creciente. Daniel sintió un escalofrío. ¿Quién era Carlos V? Y, más importante aún, ¿por qué había otro collar aquí, abandonado en el bosque? Antes de que pudiera procesarlo, Sombra levantó la cabeza, sus orejas erguidas, y un gruñido bajo escapó de su garganta. Daniel siguió su mirada y vio una figura en la distancia, apenas visible entre los árboles, observándolos. La figura no se movió, pero su presencia era inconfundible. Daniel apretó a Sombra contra su pecho, su corazón acelerado. ¿Era el mismo hombre del río? Y, si era así, ¿qué quería con ellos? El bosque se cerraba a su alrededor como un abrazo opresivo, con las ramas de los pinos tejiendo un techo que apenas dejaba pasar la luz del amanecer. Daniel avanzaba con pasos rápidos, el peso de Sombra en sus brazos recordándole la urgencia de su situación. La figura que había visto en la distancia, observándolos desde las sombras, seguía grabada en su mente. No había corrido tras ellos, no había gritado, pero su presencia era como una sombra que se alargaba con cada paso que daban. Sombra, aunque débil, mantenía las orejas erguidas, sus ojos ámbar escudriñando el bosque como si pudiera oler el peligro que los acechaba. El fragmento de collar que Daniel había encontrado en el claro, con la inscripción, propiedad de Carlos V, y el símbolo de la luna creciente, pesaba en su bolsillo como un secreto que aún no podía descifrar. Era idéntico al que llevaba Sombra, pero la claridad de las letras sugería que no había estado expuesto al tiempo y al desgaste como el del perro. ¿Quién era Carlos V? ¿Y por qué había otro collar aquí, abandonado en medio de la nada? Daniel apretó a Sombra contra su pecho, sintiendo el latido débil pero constante del corazón del perro. No sabía qué significaba todo esto, pero una cosa era segura, no iba a dejar que nadie se llevara a Sombra. El sendero comenzaba a ascender ligeramente, y el rugido del río que habían cruzado se desvanecía en la distancia, reemplazado por el crujido de las agujas de pino bajo sus botas. El aire estaba cargado de un olor a resina y humedad, y el frío de la mañana le mordía las mejillas. Daniel sabía que el puesto de vigilancia que Morales había mencionado estaba cerca, pero el bosque parecía infinito, cada árbol idéntico al anterior. La fatiga comenzaba a apoderarse de él, sus brazos temblando por el esfuerzo de cargar a Sombra. Pero cada vez que miraba los ojos del perro, encontraba la fuerza para seguir. Después de lo que pareció una eternidad, el bosque se abrió en un claro donde una cabaña abandonada se alzaba como un espectro del pasado. Era una estructura de madera vieja, con el tejado cubierto de musgo y las ventanas rotas, sus cristales destrozados reflejando la luz del sol naciente. Telarañas colgaban de las esquinas, y el aire olía a moho y madera podrida. No era el puesto de vigilancia, pero era un lugar donde podían descansar, al menos por un momento. Daniel depositó a Sombra con cuidado en el porche cubierto, asegurándose de que la pata rota no tocara el suelo. El perro gimió suavemente, pero sus ojos no se apartaron de él, como si confiara en que Daniel sabía lo que hacía. Solo un momento, pequeño, dijo, su voz áspera por el cansancio. Sacó su cantimplora y vertió un poco de agua en su mano, ofreciéndosela a Sombra. El perro lamió con cuidado, su lengua áspera rozando los dedos de Daniel. Mientras lo hacía, Daniel revisó la venda en la pata del perro. Estaba sucia, empapada de sangre y tierra, pero seguía en su lugar. Con un suspiro, sacó su botiquín de primeros auxilios y comenzó a limpiar las heridas de Sombra con una gasa nueva. El perro se tensó, pero no gruñó, permitiendo que Daniel trabajara. Mientras limpiaba, notó más cicatrices en el cuerpo del animal, líneas irregulares en su lomo, marcas de quemaduras en su flanco,
y esa cicatriz en forma de herradura que parecía gritar una historia de crueldad. ¿Qué te hicieron, Sombra?, murmuró, su voz cargada de una mezcla de rabia y tristeza. Los ojos del perro lo miraron, y por un momento, Daniel sintió que Sombra quería contarle algo, como si esas cicatrices fueran un mapa de su pasado. Terminó de limpiar las heridas y aplicó una nueva venda, asegurándose de que estuviera firme. Luego, se sentó junto al perro, apoyando la espalda contra la pared de la cabaña. El silencio del claro era inquietante, roto solo por el canto lejano de un pájaro y el susurro del viento entre los árboles. Daniel sabía que no podían quedarse mucho tiempo. La figura en el bosque, las huellas de botas, los aullidos. Todo apuntaba a que alguien lo seguía, y no podían arriesgarse a ser encontrados. Pero necesitaba un momento para pensar, para planear sus próximos pasos. Sacó el fragmento de collar de su bolsillo, examinándolo bajo la luz del sol. El símbolo de la luna creciente parecía brillar con un significado que no podía descifrar. Recordó las palabras de Morales por la radio: no es solo un perro. ¿Qué significaba eso? ¿Qué hacía a Sombra tan especial? Decidió explorar la cabaña en busca de algo útil. La puerta crujió al abrirse, revelando un interior polvoriento y oscuro. El olor a moho era más fuerte aquí, mezclado con un dejo de algo metálico, como óxido. Los muebles estaban cubiertos de polvo, y un hogar apagado ocupaba el centro de la sala. En una esquina, encontró una mesa vieja con un cajón entreabierto. Dentro, había un diario encuadernado en cuero, sus páginas amarillentas por el tiempo. Daniel lo abrió con cuidado, sus dedos rozando las palabras escritas a mano. Las primeras páginas eran notas sobre la montaña, mapas rudimentarios, observaciones sobre el clima, listas de suministros. Pero más adelante, las entradas se volvían más personales. Hablaban de un hombre que vivía en la montaña, alguien que criaba perros para propósitos especiales. Había descripciones de un animal que encajaba con Sombra: pelaje negro, ojos ámbar, una cicatriz en forma de herradura. Las palabras experimento y entrenamiento aparecían repetidamente, junto con referencias a un tal Carlos V, el mismo nombre del collar. Daniel sintió un escalofrío. ¿Era Sombra parte de algo más grande, algo oscuro que ocurría en esta montaña? El diario mencionaba un lugar en el bosque, un campamento donde estos perros eran entrenados. Las palabras eran vagas, pero sugerían algo ilegal, tal vez un criadero clandestino o algo peor. Daniel cerró el diario, su mente dando vueltas. No podía dejar que Sombra cayera en manos de quien lo había lastimado antes. Pero antes de que pudiera procesar lo que había leído, un golpe seco resonó desde la puerta de la cabaña. Daniel se giró, su mano buscando instintivamente el cuchillo en su cinturón. Sombra gruñó desde el porche, sus orejas erguidas. El golpe se repitió, más fuerte esta vez, como si alguien estuviera probando la puerta. Daniel se acercó con cautela, el corazón latiéndole en los oídos. La linterna en su mano temblaba ligeramente, iluminando la madera astillada de la puerta. No había ventanas para ver quién estaba afuera, solo el sonido de la respiración de Sombra y el crujido del suelo bajo sus botas. ¿Quién está ahí?, gritó, su voz más firme de lo que sentía. No hubo respuesta, solo otro golpe, esta vez acompañado por un roce, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Daniel miró a Sombra, que ahora estaba de pie, cojeando, pero con el cuerpo tenso, listo para defenderse. La valentía del perro, a pesar de su estado, le dio a Daniel el coraje que necesitaba. Agarró el diario y lo metió en su mochila, luego levantó a Sombra con cuidado, retrocediendo hacia el fondo de la cabaña. El golpe se detuvo, y por un momento, el silencio fue absoluto. Pero entonces, un crujido vino desde el tejado, como si alguien hubiera subido. Daniel sintió el sudor frío correr por su espalda. No había salida trasera, solo la puerta principal y unas ventanas rotas demasiado altas para alcanzarlas. Estaba atrapado, con Sombra en sus brazos y un enemigo invisible acercándose. Miró al perro, cuyos ojos ámbar brillaban con una mezcla de miedo y determinación. No te preocupes, pequeño, susurró, aunque su voz temblaba. No voy a dejar que te toquen. El crujido en el tejado se intensificó, seguido por el sonido de algo cayendo, como una rama o un trozo de madera. Luego, silencio de nuevo. Daniel esperó, su cuchillo listo, cada músculo tenso.
pero el ataque no llegó. En cambio, escuchó pasos que se alejaban, rápidos y ligeros, perdiéndose en el bosque. ¿Habían desistido? ¿O era una trampa? Daniel no lo sabía, pero una cosa era segura: no podían quedarse en la cabaña. Con Sombra en sus brazos y el diario en su mochila, salió al porche, la luz del amanecer revelando un bosque que ahora parecía más amenazante que nunca. ¿Quién estaba detrás de ellos? Y, más importante aún, ¿qué querían con Sombra? El sol del amanecer se filtraba a través de las grietas de la cabaña abandonada, proyectando rayos polvorientos que danzaban en el aire cargado de moho y secretos. Daniel salió del porche con Sombra en brazos, su corazón aún latiendo con fuerza por el susto del golpe en la puerta y los crujidos en el tejado. El bosque, que momentos antes parecía un refugio temporal, ahora se erguía como un laberinto hostil, con árboles altos y retorcidos que susurraban con el viento, como si compartieran rumores de peligros ocultos. El diario que había encontrado en la cabaña pesaba en su mochila, un recordatorio tangible de que Sombra no era un simple perro callejero, sino parte de algo mucho más oscuro, posiblemente un criadero ilegal en las entrañas de la montaña. Daniel avanzó con pasos cautelosos, sus botas hundiéndose en la tierra húmeda cubierta de agujas de pino. Sombra, aunque cojeaba cuando intentaba apoyar su pata herida, mantenía la cabeza erguida, sus ojos ámbar escudriñando el entorno con una inteligencia que sorprendía a Daniel. El perro parecía percibir la tensión en el aire, su nariz olfateando el aroma a resina y algo más, un olor metálico y rancio que recordaba a jaulas oxidadas. «Tranquilo, amigo», murmuró Daniel, ajustando el peso del animal en sus brazos. «Vamos a encontrar un lugar seguro. Morales nos ayudará», pero el bosque no les ofrecía consuelo. Las ramas bajas rozaban su rostro, dejando arañazos leves en su piel, y el camino se volvía más empinado, con raíces expuestas que amenazaban con hacerlo tropezar. Daniel sentía el cansancio acumulado, los músculos de sus brazos ardían por cargar a Sombra, y la falta de sueño de la noche anterior le nublaba la mente. Sin embargo, cada vez que el perro ladeaba la cabeza para mirarlo, encontraba una chispa de determinación. Sombra no era solo una carga, era un compañero en esta odisea inesperada, un reflejo de su propia lucha por redimirse de la culpa por la muerte de Lucas. De repente, un crujido seco rompió el silencio del bosque, como el chasquido de una rama bajo un pie pesado. Daniel se detuvo en seco, su mano instintivamente buscando el cuchillo en su cinturón. Sombra gruñó bajo, un sonido gutural que vibró contra el pecho de Daniel. «SHH», susurró, agachándose detrás de un tronco caído. El corazón le martilleaba en los oídos, y el aire se sentía más frío, más opresivo. Miró hacia el origen del sonido, un claro pequeño, a unos metros, donde la niebla matutina aún se arremolinaba como un velo fantasmal. Allí, emergiendo de entre los árboles, apareció una figura encorvada. Era un anciano, con el rostro surcado de arrugas profundas como surcos en la tierra seca, y ojos cansados pero penetrantes que brillaban bajo el borde de un sombrero raído. Vestía una chaqueta de lana gastada, manchada de barro, y llevaba un bastón tallado a mano que golpeaba el suelo con un ritmo irregular. No parecía una amenaza inmediata, pero en esta montaña llena de sombras, Daniel no podía permitirse confiar ciegamente. Mantuvo a Sombra cerca, el perro tenso en sus brazos, listo para reaccionar. El anciano se detuvo al borde del claro, su mirada fija en Daniel y Sombra. «No temas, joven», dijo con una voz ronca, como el roce de hojas secas. «No soy uno de ellos. Soy Eusebio, he vivido en estas montañas toda mi vida. Vi las huellas cerca de la cabaña vieja». «¿Eres tú el que encontró al perro negro?». Daniel se puso de pie lentamente, sin soltar el cuchillo. «Sí, soy Daniel». «¿Cómo sabes de Sombra?». El nombre del perro salió de sus labios con naturalidad, como si ya fuera parte de su vocabulario. El anciano sonrió, una sonrisa torcida que revelaba dientes amarillentos, y se acercó cojeando, su bastón hundiéndose en la tierra blanda. «Sombra, ¿eh? Buen nombre para un animal como él», respondió Eusebio, deteniéndose a una distancia respetuosa. «He oído historias. Perros como este no aparecen por casualidad en la montaña. Vienen de las sombras, de lugares donde no deberían estar. Siéntate, muchacho. Tenemos que hablar antes de que sea demasiado tarde». Daniel dudó, pero la fatiga y la curiosidad lo vencieron. Depositó a Sombra con cuidado en el suelo del claro,
sobre un lecho de musgo suave, y se sentó en una roca cercana. El perro cojeó un poco, pero se acomodó junto a él, su cuerpo pegado a la pierna de Daniel como si buscara protección. Eusebio se sentó frente a ellos, sus ojos fijos en Sombra con una mezcla de tristeza y reconocimiento. «Ese perro tiene las marcas», dijo, señalando con un dedo nudoso la cicatriz en forma de herradura en el lomo de Sombra. «Es de los que Carlos V criaba. Un criadero ilegal, escondido en las profundidades del bosque. No es para mascotas, no. Es para peleas, para apuestas, o peor. Entrenan a estos animales con crueldad, los hacen máquinas de supervivencia». Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. El nombre, Carlos V, del collar y el diario cobraba vida ahora, un villano en esta pesadilla montañosa. «¿Peleas de perros?», preguntó, su voz tensa. «¿En esta montaña? Pensé que era un área protegida». Eusebio soltó una risa amarga, que terminó en un acceso de tos. «Protegida para los turistas, tal vez. Pero hay rincones donde la ley no llega. Carlos y su gente operan en secreto. Capturan viralatas, los entrenan con hambre, golpes, incluso drogas para hacerlos feroces. Sombra escapó, por lo que veo. Herido, pero vivo. Eres afortunado de haberlo encontrado, pero también maldito. Esos hombres no dejan cabos sueltos. Te han visto con él, y vendrán por los dos». Mientras el anciano hablaba, Daniel procesaba las palabras, su mente dando vueltas. Recordó los aullidos en la noche, las huellas de botas, la figura en el bosque. Todo encajaba. Sombra no era solo un perro traumatizado, era un superviviente de un infierno que Daniel apenas podía imaginar. Miró al animal, que lo observaba con esos ojos ámbar, como si entendiera cada palabra. «No lo dejaré ir», dijo Daniel, su voz firme, cargada de una determinación que no había sentido desde la muerte de Lucas. «Lo protegeré a toda costa». «¿Qué puedo hacer?», Eusebio asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Sacó de su chaqueta un mapa amarillento, desplegándolo sobre el musgo. Era un dibujo rudimentario, con líneas trazadas a mano que marcaban senderos ocultos, ríos y un punto marcado con una X en un valle remoto. «Hay un refugio seguro, un santuario para animales como él. Lo administran amigos míos, lejos de los ojos de Carlos. Pero el camino es peligroso, acantilados, ríos caudalosos, y los hombres de Carlos patrullan. Si vas, no mires atrás». Daniel tomó el mapa, sus dedos rozando el papel áspero. El camino parecía un laberinto, pero era una esperanza, un plan. «Gracias, Eusebio. ¿Por qué me ayudas? ¿Qué te une a esto?». El anciano miró a Sombra con ojos empañados. «Perdí un perro así hace años. Lo mismo que le pasó a este. No pude salvarlo, pero tal vez pueda salvar a Sombra a través de ti. Recuerda, muchacho, la montaña guarda sus secretos, pero también sus aliados. Ve al amanecer completo, cuando el sol ilumine el camino». Daniel guardó el mapa en su mochila, junto al diario, y levantó a Sombra. El perro, sintiendo el movimiento, intentó levantarse solo, cojeando con determinación. Pero de repente, un pánico pareció apoderarse de él. Sus ojos se abrieron de par en par, y con un gemido agudo, se soltó de los brazos de Daniel, cojeando hacia el borde del claro. «Sombra, no», gritó Daniel, el corazón en la garganta. El perro, impulsado por un instinto primitivo, se adentró en la maleza, su pelaje negro fundiéndose con las sombras. Daniel corrió tras él, ignorando las advertencias de Eusebio. «Espera», jadeó, las ramas azotando su rostro. Sombra se movía con una agilidad sorprendente a pesar de su herida, como si huyera de un fantasma del pasado. El bosque se cerraba de nuevo, el sol apenas tocando las copas de los árboles. Daniel sintió el pánico crecer. ¿Por qué huía ahora, cuando habían encontrado un aliado? Había oído algo que él no. Tras unos minutos de persecución desesperada, Sombra se detuvo en un pequeño arroyo, su cuerpo temblando. Daniel se acercó con cuidado, arrodillándose. «Tranquilo, pequeño. Estoy aquí», susurró, extendiendo la mano. El perro lo miró, sus ojos llenos de miedo, pero luego, lentamente, se acercó, lamiendo la mano de Daniel con una lealtad renovada.
No había huido por completo, había probado algo, o tal vez solo necesitaba espacio. Pero en ese momento de vulnerabilidad, Sombra regresó, pegándose a su lado como si hubiera decidido que Daniel era su protector definitivo. Eusebio, que los había seguido a distancia, se acercó cojeando. El trauma no se borra fácil, dijo, su voz suave. Pero has ganado su confianza. Ahora, toma esto. Le entregó el mapa enrollado. El camino al refugio te llevará a través de peligros, pero si lo sigues, Sombra estará a salvo. Y tú también, tal vez. Daniel tomó el mapa, sintiendo su peso como una promesa. Con Sombra a su lado, cojeando pero firme, se despidió del anciano y emprendieron el viaje. El sol ascendía, iluminando el sendero empinado que los esperaba. Pero mientras avanzaban, un aullido lejano resonó en el bosque, un sonido que no era de lobo, sino de hombres. ¿Estaban más cerca de lo que pensaban? El bosque se volvía más hostil con cada paso, como si la montaña misma conspirara para retrasar a Daniel y Sombra en su huida hacia el refugio que Tomás había prometido. El mapa, arrugado y manchado de tierra, temblaba en la mano de Daniel mientras avanzaba por un sendero empinado, con rocas sueltas que rodaban bajo sus botas y raíces que emergían del suelo como trampas naturales. El aire era espeso, cargado de un olor a musgo húmedo y resina, y la luz del sol, aunque más fuerte ahora que el amanecer había dado paso al mediodía, apenas penetraba el denso dosel de pinos. Sombra, acurrucado en sus brazos, respiraba con dificultad, pero sus ojos ámbar permanecían alerta, escudriñando el bosque con una intensidad que hacía que Daniel se preguntara qué veía el perro en las sombras. El encuentro con Tomás había dejado a Daniel con más preguntas que respuestas. Las palabras del anciano resonaban en su mente: el camino rompe, muchacho, ¿estás listo? No estaba seguro de estarlo, pero mirar a Sombra, con su pata rota vendada y su cuerpo cubierto de cicatrices, le recordaba por qué no podía detenerse. El perro confiaba en él, y esa confianza era un peso que Daniel llevaba con orgullo, aunque también con miedo. El diario que había encontrado en la cabaña, con sus referencias a experimentos y a un tal Carlos V, sugería que Sombra era más que un simple vira-lata. Era un sobreviviente, un fugitivo de un pasado que Daniel apenas comenzaba a comprender. Y ahora, alguien lo seguía, alguien que no se detendría hasta reclamar al perro. El sendero ascendía hacia un acantilado, el terreno volviéndose más traicionero con cada metro. El mapa de Tomás indicaba que debían cruzar una serie de riscos antes de llegar al refugio, un lugar que el anciano había descrito como un santuario para animales como Sombra. Pero el camino estaba lleno de peligros, precipicios escarpados, vientos que aullaban como lobos y un terreno que parecía desmoronarse bajo el peso de sus pasos. Daniel ajustó su agarre sobre Sombra, el calor del perro contra su pecho un recordatorio de que no estaba solo en esta lucha. Solo un poco más, pequeño, susurró, aunque su voz temblaba por el esfuerzo. El sol estaba alto cuando llegaron a un estrecho sendero que bordeaba un acantilado. A su izquierda, una pared de roca se alzaba imponente, cubierta de musgo y grietas que goteaban agua. A su derecha, un precipicio caía hacia un valle envuelto en niebla, el fondo invisible bajo un manto blanco que parecía tragar la luz. Daniel avanzaba con cuidado, cada paso calculado para evitar que las rocas sueltas lo hicieran resbalar. Sombra, como si percibiera el peligro, permanecía inmóvil, su respiración entrecortada pero constante. De repente, un olor extraño llegó con el viento, un hedor a metal oxidado y algo más, algo químico que no pertenecía a la montaña. Daniel se detuvo, olfateando el aire. ¿Qué es eso?, murmuró, mirando a Sombra. El perro levantó la cabeza, sus fosas nasales dilatándose, y un gruñido bajo escapó de su garganta. Antes de que Daniel pudiera reaccionar, un crujido resonó desde el sendero detrás de ellos, seguido por el sonido de piedras cayendo al abismo. Se giró, el cuchillo listo en su mano, pero no vio nada, solo las sombras de los árboles balanceándose en la brisa. Sin embargo, Sombra estaba tenso, sus orejas pegadas al cráneo, su mirada fija en un punto que Daniel no podía ver. Tranquilo, pequeño, dijo, aunque su propio corazón latía desbocado. Reanudó la marcha, moviéndose más rápido ahora, el mapa apretado en su mano libre. El sendero se estrechaba aún más, obligándolo a pegarse a la pared de roca para mantener el equilibrio. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo un frío que le calaba los huesos. Recordó las palabras de Tomás: el camino es traicionero.
No se había equivocado. Cada paso era una prueba, y la sensación de ser observado no desaparecía. De repente, Sombra se agitó en sus brazos, su cuerpo tensándose como un resorte. Antes de que Daniel pudiera calmarlo, el perro olfateó el aire y gruñó, su mirada fija en un saliente de roca a pocos metros. Daniel siguió su mirada y vio algo que lo hizo detenerse en seco, una grieta en la pared del acantilado, apenas visible, que parecía emitir un brillo tenue, como si algo metálico estuviera escondido dentro. Se acercó con cautela, ajustando a Sombra para liberar una mano. La grieta era más ancha de lo que parecía, lo suficiente como para que un hombre pudiera deslizarse dentro. Y entonces lo olió de nuevo, ese hedor químico, ahora más fuerte, mezclado con el olor a tierra húmeda. ¿Qué tienes ahí, pequeño?, susurró, mirando a Sombra. El perro no apartó la vista de la grieta, su gruñido convirtiéndose en un ladrido bajo, casi una advertencia. Daniel dudó. Podía ignorar la grieta y seguir hacia el refugio, pero algo en la reacción de Sombra le decía que no era una casualidad. Con cuidado, depositó al perro en una roca plana, asegurándose de que estuviera estable, y se acercó a la grieta. La linterna en su cabeza iluminó el interior, revelando un pasaje estrecho que descendía hacia la oscuridad. En el suelo, encontró una lata oxidada, con restos de un líquido viscoso que olía a gasolina y algo más, algo que le revolvía el estómago. Sombra ladró de nuevo, más fuerte esta vez, y Daniel se giró justo a tiempo para ver una sombra moverse en el sendero detrás de ellos. No era una figura humana, no del todo, era demasiado rápida, demasiado silenciosa. El corazón de Daniel se aceleró, y levantó a Sombra rápidamente, retrocediendo hacia la pared de roca. Pero antes de que pudiera decidir si entrar en la grieta o seguir por el sendero, el suelo bajo sus pies tembló. Una roca suelta se desprendió del borde del acantilado, cayendo al vacío con un eco que resonó como un trueno. Daniel perdió el equilibrio, su cuerpo inclinándose peligrosamente hacia el precipicio. En ese momento, Sombra, a pesar de su pata rota, se lanzó hacia adelante, sus dientes atrapando la manga de la chaqueta de Daniel y tirando con fuerza. El movimiento fue suficiente para devolverlo al sendero, sus botas encontrando agarre en el último segundo. Daniel cayó de rodillas, jadeando, su mano temblando mientras acariciaba la cabeza de Sombra. «Maldita sea, pequeño, me salvaste otra vez», dijo, su voz quebrándose por la adrenalina y la gratitud. El perro lo miró, su cola moviéndose débilmente, como si entendiera la magnitud de lo que había hecho, pero no había tiempo para celebrar. El crujido de pasos volvió, más cercano ahora, acompañado por un murmullo que sonaba como voces apagadas. Daniel levantó a Sombra y miró hacia la grieta, luego al sendero. La grieta podía ser una trampa, pero el sendero estaba expuesto, y quien lo seguía estaba demasiado cerca. Con una decisión impulsiva, se deslizó por la grieta, sosteniendo a Sombra con fuerza. El pasaje era estrecho, las paredes de roca rozando sus hombros, y el aire estaba cargado de ese olor químico que ahora era casi insoportable. La linterna iluminó el camino, revelando huellas recientes en el suelo polvoriento. No eran de botas, sino de garras, como si otros perros hubieran pasado por allí. Daniel sintió un escalofrío. ¿Era este el camino hacia el campamento del que hablaba el diario? ¿El lugar donde Sombra había sido entrenado, o peor, torturado? El perro temblaba en sus brazos, pero no gruñía, en cambio, parecía alerta, sus orejas moviéndose como si escuchara algo que Daniel no podía. El pasaje se abrió en una caverna pequeña, donde la luz de la linterna reveló algo que hizo que el corazón de Daniel se detuviera: jaulas oxidadas, alineadas contra las paredes, vacías pero cubiertas de arañazos y manchas oscuras que podían ser sangre seca. En el centro, una mesa de madera sostenía herramientas oxidadas y frascos rotos, algunos con etiquetas ilegibles. Daniel se acercó, su mano temblando mientras sostenía a Sombra. Una de las jaulas tenía una placa con el símbolo de la luna creciente, el mismo que estaba en el collar de Sombra. ¿Qué es este lugar?, susurró, su voz resonando en la caverna. Sombra gruñó, su mirada fija en una esquina oscura. Daniel giró la linterna y vio un montón de papeles esparcidos en el suelo, algunos quemados, otros intactos. Se arrodilló, recogiendo uno. Era una lista de nombres de perros, con descripciones de sus habilidades. Uno de los nombres estaba subrayado: Sombra. Junto a él, una nota escrita a mano: escapó.
prioridad de captura, Daniel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Sombra no era solo un perro, era un objetivo. Pero antes de que pudiera procesarlo, un ruido desde la entrada de la caverna lo hizo girar. Pasos, pesados y deliberados, resonaban en el pasaje. Alguien los había encontrado. Daniel apretó a Sombra contra su pecho, su cuchillo listo, mientras las sombras de la caverna parecían cerrarse a su alrededor. ¿Era uno de los hombres de Carlos V? Y, si era así, ¿cómo habían llegado tan rápido? La caverna parecía contener el aliento, sus paredes de roca húmeda absorbiendo cada sonido mientras los pasos se acercaban por el pasaje. El aire estaba cargado de un olor a óxido y químicos que quemaba las fosas nasales de Daniel, un recordatorio del horror que había encontrado, jaulas vacías, herramientas oxidadas, y la lista de nombres de perros, con Sombra, subrayado como un trofeo a recuperar. Daniel apretó al perro contra su pecho, el calor de su cuerpo tembloroso era lo único que lo mantenía anclado en medio del pánico. Sombra gruñía suavemente, sus ojos ámbar fijos en la entrada del pasaje, donde las sombras parecían alargarse con cada eco de los pasos. Daniel apagó la linterna, sumiendo la caverna en una oscuridad casi absoluta, rota solo por el tenue resplandor de la luz del día que se filtraba desde el exterior. Se agachó detrás de una de las jaulas oxidadas, su cuchillo listo en la mano, aunque sabía que no sería suficiente si enfrentaba a más de una persona. Sombra, a pesar de su pata rota, se mantuvo inmóvil, como si entendiera la necesidad de silencio. Los pasos se detuvieron justo fuera de la caverna, y Daniel contuvo el aliento, su corazón latiendo tan fuerte que temía que lo delatara. Un murmullo bajo rompió el silencio, palabras indistintas que parecían discutir algo con urgencia. Luego, un clic metálico resonó, seguido por el inconfundible sonido de un arma siendo cargada. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. No eran excursionistas perdidos ni guardas forestales. Eran los hombres de Carlos V, los cazadores, de los que Tomás había hablado. Y estaban aquí por Sombra. Daniel apretó al perro más fuerte, su mente dando vueltas. El refugio que Tomás había prometido estaba aún lejos, y esta caverna no ofrecía escapatoria. Pero rendirse no era una opción. De repente, un haz de luz cortó la oscuridad, una linterna barriendo la caverna desde la entrada. Daniel se agachó aún más, escondiendo a Sombra bajo su chaqueta. El perro temblaba, pero no emitió ningún sonido, como si supiera lo que estaba en juego. La luz pasó sobre las jaulas, iluminando las manchas oscuras en el metal, y Daniel vio algo que no había notado antes, un collar idéntico al de Sombra, colgando de una de las barras, con el mismo símbolo de la luna creciente grabado en el cuero. Su estómago se retorció. ¿Cuántos perros habían pasado por este lugar? ¿Cuántos no habían escapado como Sombra? Los pasos se reanudaron, más lentos ahora, como si el intruso estuviera examinando cada rincón. Daniel buscó desesperadamente una salida, pero las paredes de la caverna eran sólidas, sin grietas ni pasajes secundarios. Entonces, un aullido resonó desde el exterior, no el de un lobo, sino algo más primitivo, un sonido que hizo que Sombra se tensara y gruñera con una ferocidad que Daniel no había oído antes. La linterna se detuvo, y una voz áspera gritó desde la entrada: «Sé que estás ahí. Entrega al perro y no habrá problemas». Daniel apretó los dientes, su mano temblando sobre el mango del cuchillo. No iba a entregar a Sombra, no después de todo lo que habían pasado. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, un nuevo sonido irrumpió en la caverna, un gruñido profundo, no de Sombra, sino de algo más grande, algo que venía del bosque. La linterna se giró hacia el exterior, y un grito de sorpresa escapó de la garganta del hombre en la entrada. Luego, un disparo resonó, ensordecedor en el espacio cerrado, y Sombra se desplomó en los brazos de Daniel con un gemido agudo. «No», gritó Daniel, cayendo de rodillas mientras revisaba frenéticamente al perro. La chaqueta que lo cubría estaba manchada de sangre fresca, y el cuerpo de Sombra temblaba violentamente. La bala había rozado su flanco, dejando una herida superficial pero dolorosa. Daniel arrancó un trozo de su camiseta y lo presionó contra la herida, sus manos temblando mientras intentaba detener el sangrado. «Aguanta, pequeño, aguanta», susurró, su voz quebrándose por el pánico. El caos estalló fuera de la caverna. El gruñido se convirtió en un rugido, seguido por más disparos y gritos de dolor. Daniel no sabía qué estaba pasando, pero aprovechó la distracción.
Levantó a Sombra con cuidado, ignorando el ardor en sus propios músculos, y corrió hacia la entrada. La linterna del intruso yacía en el suelo, rota, y el pasaje estaba vacío. Pero el bosque afuera era un torbellino de movimiento, sombras corriendo, ramas rompiéndose, y el aullido de lo que ahora estaba seguro era un lobo, no un hombre. Daniel salió al sendero, con Sombra apretado contra su pecho, y corrió en dirección opuesta a los disparos. El bosque era un laberinto de árboles y niebla, pero no se detuvo. La sangre de Sombra empapaba su camiseta, y cada gemido del perro era un puñal en su corazón. Recordó a Lucas, como su hermano había muerto en sus brazos después del accidente, su respiración desvaneciéndose mientras Daniel le suplicaba que no lo dejara. No podía perder a Sombra también. No ahora. El sendero lo llevó a un claro donde el terreno descendía hacia un pueblo pequeño, apenas visible entre la niebla. Casas de madera con tejados inclinados se alineaban en una calle polvorienta, y una luz tenue brillaba desde una ventana. Daniel corrió hacia ella, sus botas golpeando el suelo, hasta que llegó a lo que parecía una clínica improvisada. Golpeó la puerta con desesperación, Sombra gimiendo en sus brazos. «Ayuda. Por favor, necesito ayuda», gritó, su voz rasgada por el cansancio. La puerta se abrió, revelando a una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en un moño desordenado y un delantal manchado de sangre seca. Sus ojos, de un verde intenso, se posaron primero en Daniel y luego en Sombra. «Dios mío, ¿qué pasó?», dijo, abriendo la puerta de par en par. Adentro, rápido, Daniel entró tambaleándose, depositando a Sombra en una mesa de madera que parecía servir como quirófano improvisado. La mujer, que se presentó como Clara, la veterinaria del pueblo, comenzó a trabajar de inmediato. Sus manos eran rápidas y precisas, limpiando la herida de Sombra mientras murmuraba palabras tranquilizadoras. «Es una herida superficial, pero está perdiendo sangre», dijo, su voz firme pero amable. «Necesito estabilizarlo». «¿Qué pasó ahí afuera?», Daniel, jadeando, le contó lo esencial: el encuentro con Sombra, la persecución, la caverna, el disparo. Mientras hablaba, Clara trabajaba, suturando la herida con una destreza que hablaba de años de experiencia. «No eres el primero que llega con un perro como este», dijo, sin levantar la vista. «Esta montaña está maldita. Hay gente que hace cosas horribles con animales, y este pobre no es el primero que escapa». Daniel sacó el diario de su mochila y lo abrió en la página que mencionaba a Sombra. Clara lo miró brevemente, su expresión endureciéndose. «Carlos V», escupió el nombre como si fuera veneno. «Ese hombre es un monstruo. Tiene un criadero ilegal en las profundidades de la montaña. Entrena perros para peleas, para experimentos. Nadie sabe exactamente qué hace, pero nadie que se cruce con él sale ileso». Mientras Clara terminaba de vendar a Sombra, Daniel sintió una furia crecer en su pecho. Quería encontrar a Carlos V, enfrentarlo, hacer que pagara por lo que le había hecho a Sombra y a quién sabe cuántos otros. Pero al mirar al perro, que ahora respiraba más tranquilo bajo el efecto de un sedante suave, supo que su prioridad era mantenerlo a salvo. «Necesito llevarlo al refugio que mencionó un hombre llamado Tomás», dijo, su voz firme. Clara asintió, limpiándose las manos en el delantal. «Conozco el lugar. Pero no será fácil llegar con esos cazadores detrás de ustedes». Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Daniel. «Hay algo que debes saber. Ese perro no es común. Lo entrenaron para algo que lo hace valioso para Carlos. Si lo quieres proteger, tendrás que decidir, seguir huyendo o enfrentarlos». Antes de que Daniel pudiera responder, un golpe fuerte resonó en la puerta de la clínica. Clara se tensó, sacando una escopeta de debajo de la mesa. «Quédate con él», dijo, señalando a Sombra. Se acercó a la puerta, arma en mano, y la abrió de golpe. Un hombre alto, con una cicatriz cruzándole la mejilla, estaba parado allí, su chaqueta cubierta de tierra y sangre. «Dame al perro», gruñó, su voz cargada de amenaza, «y tal vez te deje vivir». Daniel se puso de pie, el cuchillo en su mano, mientras Sombra, a pesar del sedante, levantó la cabeza con un gruñido débil. Clara apuntó la escopeta, su rostro una máscara de determinación. «No sabes con quién te metes», dijo el hombre, sonriendo con frialdad. «Ese perro no es solo un animal.
Es la clave de algo mucho más grande. Daniel sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significaba eso? ¿Qué secreto guardaba Sombra que lo hacía tan valioso? Y, más importante aún, ¿cómo podía protegerlo de un enemigo que parecía dispuesto a todo? La clínica de Clara era un caos controlado, con el olor a antiséptico y sangre seca impregnando el aire. La mesa de madera donde yacía Sombra estaba cubierta de instrumentos quirúrgicos improvisados, y la luz de una lámpara oxidada proyectaba sombras largas en las paredes de madera astillada. Daniel permanecía de pie junto al perro, su mano temblando mientras sostenía el cuchillo, sus ojos fijos en el hombre de la cicatriz que bloqueaba la entrada. La escopeta de Clara apuntaba directamente al pecho del intruso, pero su rostro no mostraba miedo, solo una determinación fría que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Daniel. Sombra, aún bajo el efecto del sedante, gruñó débilmente, sus ojos ámbar brillando con una mezcla de dolor y desafío. Última oportunidad, dijo el hombre, su voz rasposa como grava, mientras sus dedos se cerraban sobre el mango de un cuchillo que colgaba de su cinturón. Entrégame al perro, y tal vez no tenga que manchar esta bonita clínica. Clara no titubeó, el cañón de la escopeta firme en sus manos. No sabes con quién te metes, respondió, su tono cortante como el viento de la montaña. Este pueblo no le teme a los matones de Carlos. Sube, lárgate ahora, o no saldrás caminando. El hombre sonrió, una grieta en su rostro que no alcanzó sus ojos. Carlos no es solo un hombre, pequeña. Es un imperio. Y ese perro, señaló a Sombra con un gesto de su barbilla, es la pieza que falta. No tienes idea de lo que es capaz. Daniel sintió un nudo en el estómago. Las palabras del hombre resonaban con las del diario, con las advertencias de Tomás y Morales. Sombra no era solo un perro, era algo más, algo que Carlos V quería recuperar a cualquier costo. Pero al mirar al animal, con su pata vendada y su respiración entrecortada, Daniel no vio una pieza o un arma. Vio a un ser vivo que había luchado por sobrevivir, que había confiado en él contra todo pronóstico. No iba a dejarlo ir. Nadie se lleva a Sombra, dijo Daniel, dando un paso adelante, el cuchillo brillando bajo la luz de la lámpara. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de una furia que crecía en su pecho, alimentada por los recuerdos de Lucas y la promesa tácita que le había hecho al perro. Si quieres llevártelo, tendrás que pasar por mí. El hombre rió, un sonido seco que resonó en la clínica. Valiente, pero estúpido. Sacó su cuchillo, el metal reluciendo con un filo que prometía sangre. Pero antes de que pudiera moverse, un aullido desgarrador atravesó el aire desde el exterior, seguido por el sonido de cristales rompiéndose. Clara giró, disparando la escopeta hacia la ventana, donde una figura borrosa desapareció en la oscuridad. El hombre de la cicatriz aprovechó la distracción, lanzándose hacia Daniel con el cuchillo en alto. Daniel esquivó por instinto, empujando la mesa para bloquear al hombre. Los instrumentos cayeron al suelo con un estruendo, y Sombra, despertado por el ruido, se puso de pie con un gruñido feroz, ignorando el dolor de su herida. Clara disparó de nuevo, esta vez al aire, y el hombre retrocedió, maldiciendo mientras se cubría el rostro de los escombros. Esto no termina aquí, gritó, antes de correr hacia la puerta y perderse en la noche. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel cayó de rodillas junto a Sombra, revisando frenéticamente la venda en el flanco del perro. La herida no se había abierto, pero el esfuerzo había agotado al animal, que temblaba mientras lamía la mano de Daniel. Buen chico, tranquilo, susurró, su voz quebrándose. Clara bajó la escopeta, su rostro pálido pero resuelto. No podemos quedarnos aquí, dijo, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Ese hombre no vino solo. Los perros de Carlos están por todo el pueblo. Necesitas llevar a Sombra al refugio que mencionó Tomás. Es su única oportunidad. Daniel asintió, aunque la idea de seguir huyendo lo agotaba. Clara se movió rápidamente, recogiendo suministros de un armario, vendas, analgésicos, una linterna nueva. Toma esto, dijo, entregándole una mochila pequeña. ¿Y esto? Sacó un mapa más detallado que el de Tomás, marcado con un sendero que llevaba al refugio a través de un paso montañoso. Está a unas horas, pero el terreno es duro. Mantente fuera de los caminos principales. Ellos saben que estás aquí. Daniel tomó la mochila, su mirada cayendo sobre Sombra,
que ahora descansaba en la mesa, sus ojos entrecerrados pero alerta. «Gracias, Clara», dijo, su voz cargada de gratitud. «No sé cómo pagarte esto, no me debes nada», respondió ella, arrodillándose junto a Sombra para acariciar su cabeza. «He visto demasiados como él. Algunos los salvé, otros», su voz se apagó, y sus ojos se nublaron por un momento. «Solo manténlo vivo. Por él, y por ti», con el mapa en la mano y Sombra en sus brazos, Daniel salió de la clínica al amparo de la oscuridad. El pueblo estaba en silencio, pero el aire estaba cargado de una tensión que le erizaba la piel. Las casas de madera se alzaban como sombras, sus ventanas oscuras observando su paso. El mapa de Clara indicaba un sendero que bordeaba el pueblo y subía hacia un paso montañoso, un camino angosto flanqueado por acantilados. Daniel avanzó con pasos rápidos, el peso de Sombra recordándole la urgencia de cada segundo. El sendero era traicionero, con rocas sueltas que crujían bajo sus botas y un viento que aullaba como un lamento. La noche era fría, el aire cortante como un cuchillo, y la mochila de Clara pesaba en su espalda, pero Daniel no se detuvo. Hablaba con Sombra en voz baja, contándole historias de su infancia con Lucas para mantenerse despierto. «Siempre quería salvar a todos los animales que encontrábamos», dijo, sonriendo a pesar de la tensión. «Una vez trajo a casa un cuervo con una ala rota. Mamá casi lo mata, pero él lo cuidó hasta que voló de nuevo. Creo que te habría querido, Sombra». El perro, aunque sedado, parecía escuchar, su cabeza inclinada contra el pecho de Daniel. La herida en su flanco estaba limpia, pero el esfuerzo de la huida lo había debilitado. Daniel revisaba la venda cada pocos minutos, asegurándose de que no sangrara. Mientras avanzaban, el terreno se volvía más empinado, el sendero serpenteando entre acantilados que caían hacia un abismo invisible. La linterna de Clara iluminaba el camino, pero la niebla comenzaba a espesarse, envolviéndolos como un sudario. De repente, Sombra gruñó, sus orejas erguidas. Daniel se detuvo, apagando la linterna por instinto. Un crujido resonó desde el sendero detrás de ellos, seguido por el murmullo de voces. Eran al menos dos, hablando en susurros rápidos, sus palabras indistintas pero cargadas de urgencia. Daniel se agachó detrás de una roca, sosteniendo a Sombra con fuerza. El perro temblaba, pero su gruñido era feroz, un eco de la fuerza que aún llevaba dentro. Daniel sacó el cuchillo, su mano temblando mientras escuchaba los pasos acercarse. «Sé que estás ahí, muchacho», dijo una voz, no la del hombre de la cicatriz, sino otra, más profunda, con un tono de autoridad que heló la sangre de Daniel. «No puedes correr para siempre. Entrégame al perro, y esto termina sin sangre». Daniel no respondió, su mente buscando una salida. El sendero era demasiado estrecho para correr, y el acantilado a su derecha ofrecía solo la muerte. Pero entonces, Sombra se movió, cojeando hacia adelante con una determinación que sorprendió a Daniel. El perro se posicionó frente a él, sus dientes al descubierto, como si estuviera dispuesto a enfrentar a los perseguidores a pesar de su estado. «No, pequeño, vuelve aquí», susurró Daniel, intentando alcanzarlo. Pero Sombra no se movió, su gruñido creciendo en intensidad. Los pasos se detuvieron, y un haz de luz cortó la niebla, iluminando a Sombra. Daniel vio a dos hombres, ambos armados, uno con un rifle y el otro con una pistola. «Mira eso», dijo el de la voz profunda, riendo. «El maldito perro aún tiene agallas. Carlos estará encantado». Daniel no lo pensó. Se lanzó hacia Sombra, cubriéndolo con su cuerpo justo cuando el hombre del rifle levantó el arma. Un disparo resonó, la bala rozando la roca sobre sus cabezas y enviando fragmentos al aire. Daniel gritó, empujando a Sombra hacia un hueco entre las rocas. La linterna de Clara cayó al suelo, apagándose, y la oscuridad los envolvió. Los hombres gritaron, pero otro sonido los interrumpió, el aullido de un lobo, cercano, seguido por el crujido de ramas rompiéndose. En el caos, Daniel levantó a Sombra y corrió, siguiendo el mapa por instinto. El sendero lo llevó a un paso estrecho, apenas visible en la niebla. Los disparos resonaron detrás de ellos, pero los aullidos del lobo parecían mantener a los hombres ocupados. Daniel no miró atrás. Corrió hasta que sus pulmones ardieron, hasta que el sendero se abrió en un claro donde una cabaña solitaria se alzaba bajo la luz de la luna. Era el refugio, pero mientras se acercaba, jadeando,
una figura emergió de las sombras frente a la cabaña. No era Tomás, ni Clara, ni los hombres de Carlos. Era una silueta alta, envuelta en una capa oscura, con el símbolo de la luna creciente brillando en su pecho. Así que encontraste el refugio, dijo una voz fría, casi divertida. Pero Sombra no es solo un perro. Es la clave de un experimento que cambiará todo. ¿Estás listo para saber la verdad? Daniel apretó a Sombra, su corazón acelerado. ¿Qué significaba eso? Y, más importante, ¿qué precio tendría descubrirlo? La tormenta rugía en la cima de la montaña, un torbellino de viento y lluvia que azotaba los árboles y convertía el claro en un campo de batalla de lodo y sombras. La cabaña del refugio, una estructura de madera desgastada por el tiempo, se alzaba como un faro solitario bajo el cielo negro, sus ventanas parpadeando con la luz de un relámpago. Daniel, empapado y exhausto, sostenía a Sombra contra su pecho, el calor del perro apenas perceptible bajo la chaqueta empapada. La figura envuelta en una capa oscura, con el símbolo de la luna creciente brillando en su pecho, bloqueaba el camino hacia la cabaña. Su voz, fría como el hielo, cortaba el rugido de la tormenta. Sombra no es solo un perro, repitió, dando un paso adelante. Es el resultado de años de trabajo. Entrégalo, y te dejaré vivir. Daniel apretó a Sombra con más fuerza, el cuchillo en su mano temblando bajo la lluvia. El perro, aunque debilitado por la herida en el flanco y la pata rota, gruñó suavemente, sus ojos ámbar brillando con una ferocidad que desafiaba su estado. La tormenta parecía amplificar la tensión, los relámpagos iluminando el rostro del hombre. Era Carlos V, el nombre que había perseguido a Daniel desde el diario, desde los collares, desde las advertencias de Tomás y Clara. Su rostro era anguloso, con ojos hundidos que parecían perforar el alma, y una sonrisa que prometía crueldad. No lo tendrás, dijo Daniel, su voz firme a pesar del miedo que le retorcía las entrañas. La lluvia golpeaba su rostro, mezclándose con el sudor y la suciedad, pero no retrocedió. Recordó a Lucas, su hermano, cuya muerte lo había empujado a estas montañas en busca de redención. Sombra, con sus cicatrices y su espíritu indomable, era más que un perro, era un reflejo de todo lo que Daniel había perdido y todo lo que aún podía salvar. Sombra no es tuyo. Nunca lo fue, Carlos oyó, un sonido seco que se perdió en el trueno. No entiendes nada, ¿verdad? Ese perro fue diseñado, entrenado para ser más que un animal. Es un arma, un rastreador, una máquina viva creada para encontrar lo que otros no pueden. Se acercó, su capa ondeando como una sombra líquida. Pero escapó, y ahora sabe demasiado. No puedo dejarlo ir. Daniel retrocedió, buscando una vía de escape. La cabaña estaba a pocos metros, pero la puerta parecía un mundo de distancia bajo la mirada de Carlos. El mapa de Clara, ahora empapado en su bolsillo, había prometido un refugio seguro, pero esto no era seguridad, era una trampa. Los aullidos de los lobos resonaban en el bosque, mezclándose con los gritos lejanos de los hombres de Carlos, que debían estar acercándose. Daniel sabía que no podía enfrentarlo solo, pero rendirse no era una opción. Un relámpago iluminó el claro, y Sombra, como si sintiera la urgencia, se liberó de los brazos de Daniel, cojeando hacia adelante con un gruñido que desafiaba la tormenta. La sorpresa en el rostro de Carlos fue fugaz, reemplazada por una furia fría. «Estúpido animal», escupió, sacando una pistola de debajo de su capa. Pero antes de que pudiera apuntar, un disparo resonó desde el bosque, y Carlos giró, maldiciendo, mientras una figura familiar emergía de entre los árboles. Era Clara, empapada y con la escopeta en las manos, acompañada por Tomás, cuya silueta encorvada parecía más imponente bajo la lluvia. «Aléjate de ellos», gritó Clara, apuntando al pecho de Carlos. Tomás, apoyado en su bastón, levantó una linterna que iluminó el claro, revelando a dos hombres más de Carlos escondidos entre los árboles. Los lobos, atraídos por el caos, aullaban más cerca, sus sombras moviéndose como fantasmas en la niebla. Daniel aprovechó la distracción, corriendo hacia la cabaña con Sombra cojeando a su lado. La puerta estaba abierta, y el interior olía a madera húmeda y hierbas secas, como si alguien hubiera preparado el lugar para ellos. Depositó a Sombra en el suelo, revisando rápidamente su herida. La venda estaba intacta, pero el perro temblaba, exhausto por el esfuerzo. «Aguanta, pequeño», susurró, acariciando su cabeza.
Sombra lamió su mano, un gesto débil pero lleno de lealtad. Fuera, los disparos resonaban, mezclados con los gritos de los hombres y los aullidos de los lobos. Daniel cerró la puerta con un cerrojo oxidado y buscó algo para defenderse. La cabaña era pequeña, con una mesa cubierta de mapas y un hogar apagado lleno de cenizas. En una esquina, encontró una caja de madera con provisiones, vendas, comida seca, y un cuchillo más grande que el suyo. Pero lo que llamó su atención fue un cuaderno encuadernado en cuero, similar al diario de la cabaña abandonada. Lo abrió, sus manos temblando mientras hojeaba las páginas. El cuaderno detallaba un experimento: perros entrenados no solo para pelear o rastrear, sino para localizar depósitos de minerales raros en la montaña, sustancias que valían fortunas en el mercado negro. Sombra, según el cuaderno, era el prototipo perfecto. Su olfato había sido alterado genéticamente, su resistencia forjada a través de métodos crueles. Las cicatrices en su cuerpo no eran solo de abuso, eran marcas de intervenciones quirúrgicas, de inyecciones que lo habían convertido en algo más que un perro. Daniel sintió náuseas, pero también una determinación renovada. Sombra no era una máquina, era un sobreviviente, y él lo protegería a cualquier costo. Un golpe en la puerta lo hizo saltar. «Abre, ahora», gritó Carlos, su voz distorsionada por la furia y la tormenta. Daniel levantó el cuchillo nuevo, posicionándose frente a Sombra. Pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe, y Carlos entró, empapado y con la pistola en la mano. Clara y Tomás debían estar enfrentando a los otros hombres, porque no había rastro de ellos. Daniel se interpuso entre Carlos y Sombra, su cuchillo listo. «No te lo llevarás», dijo, su voz un rugido bajo que desafiaba el trueno. Carlos lo miró, su sonrisa torcida por el desprecio. «No tienes idea de lo que está en juego», respondió, levantando la pistola. Pero antes de que pudiera disparar, Sombra se lanzó hacia adelante, ignorando su pata rota y su herida. Sus dientes se cerraron en la muñeca de Carlos, arrancándole un grito de dolor. La pistola cayó al suelo, y Daniel aprovechó el momento, embistiendo a Carlos con todo su peso. Ambos cayeron, luchando en el suelo embarrado, mientras la tormenta rugía afuera. Sombra, cojeando pero feroz, gruñó y se mantuvo cerca, sus ojos fijos en Carlos. Daniel logró inmovilizar al hombre, presionando el cuchillo contra su garganta. «Dime por qué lo quieres», exigió, su voz temblando de rabia. «¿Qué es Sombra para ti, Carlos?», jadeando, rió entre dientes. «Es la clave, para millones. Su olfato puede encontrar lo que nadie más puede. Sin él, el proyecto fracasa». Sus ojos brillaron con una mezcla de codicia y desesperación. «Mátame, y otros vendrán. Nunca dejarán de buscarlo». Daniel sintió el peso de esas palabras, pero también la fuerza de Sombra a su lado. El perro, herido pero indomable, lo miró como si le dijera que la lucha valía la pena. Antes de que Daniel pudiera decidir, Clara y Tomás irrumpieron en la cabaña, empapados y ensangrentados. «Los otros huyeron», dijo Clara, su escopeta aún humeante. Pero no por mucho tiempo. Tomás se acercó, su bastón golpeando el suelo. «Átalo», ordenó, señalando a Carlos. Daniel obedeció, usando cuerdas de la caja de provisiones para inmovilizar al hombre. Clara revisó a Sombra, asegurándose de que sus heridas no se hubieran agravado. «Es un milagro que siga en pie», dijo, su voz llena de admiración. «Este perro es más fuerte que todos nosotros». Con Carlos atado y los hombres de su banda dispersos, Daniel, Clara y Tomás se sentaron en la cabaña, planeando su próximo movimiento. El refugio era seguro por ahora, pero sabían que otros vendrían. Daniel miró a Sombra, que descansaba en un rincón, sus ojos ámbar brillando bajo la luz del hogar que Clara había encendido. «Encontraremos un lugar donde estés a salvo», le prometió, su voz suave pero firme. «Un hogar de verdad». La tormenta comenzó a calmarse, la lluvia reduciéndose a un murmullo. Daniel salió al porche, Sombra cojeando a su lado. El cielo se aclaraba, revelando un amanecer que pintaba la montaña de tonos dorados. Por primera vez en días, Daniel sintió esperanza. Él y Sombra habían enfrentado la muerte y habían ganado. Pero mientras miraba el horizonte, algo captó su atención: una figura pequeña, apenas visible entre los árboles, un cachorro con marcas similares a las de Sombra.
sus ojos brillando en la distancia antes de desaparecer en el bosque, Daniel sintió un nudo en el estómago. La lucha por Sombra podía haber terminado, pero la de otros como él apenas comenzaba. Apretó la mano en el pelaje del perro, sabiendo que, juntos, enfrentarían lo que viniera. Porque Sombra no era solo un perro, era su familia, su redención, y el eco de una promesa que nunca rompería.